Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer diferentes galletas decoradas ideales para San Valentín. Como veis hay diferentes tipos, os voy a enseñar cómo hacerlas y las diferentes técnicas que he aplicado en cada una de ellas. Lo primero que vamos a hacer es la masa para las galletas, así que os detallo los ingredientes y cómo hacerlas. Esta cantidad es para bastantes, así que vosotros si queréis menos solo tenéis que hacer la mitad de los ingredientes que indico. Los ingredientes para la masa de galletas son 2 huevos talla L, una cucharada de esencia de vainilla, una pizca de sal, 430 gramos de mantequilla, 400 gramos de azúcar y 800 gramos de harina de trigo. Insisto que esto es para bastantes galletas, así que si queréis menos solo tenéis que dividir entre 2 los ingredientes. En la cajita de información os dejaré todo detallado. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra mantequilla en un bol y lo vamos a ir batiendo hasta obtener una pomada. Vamos a añadir el azúcar y continuamos batiendo. Añadimos la sal y la esencia de vainilla. Continuamos batiendo. Cuando esté todo integrado le vamos a añadir los huevos y seguimos batiendo. A continuación le vamos a ir añadiendo la harina poco a poco y vamos a ir batiendo hasta que podamos. Una vez que ya no podamos con la varilla eléctrica, pues pasamos a amasarlo con las manos. Las primeras galletas que vamos a hacer son este modelo. Así que os indico cómo hacerlas. Una vez que tengamos la masa, la vamos a dividir con un cuchillo en 7 partes, tal y como veis en la imagen. Procurad que los 6 trozos para colorear tengan más o menos el mismo peso. Para hacer las galletas vamos a utilizar la masa para las galletas, una clara de huevo, sprinkles de varios colores y colorantes en gel, que serán rojo, amarillo, naranja, verde, azul y violeta. Vamos a comenzar a teñir los 6 trozos de masa con los diferentes colores. Una vez que ya estén teñidos los vamos a meter en bolsitas de plástico y los vamos a refrigerar. Para hacer esta galleta vamos a necesitar un cortador en forma de corazón. Aquí podéis ver las dimensiones de mi cortador, que tenemos que tener en cuenta cuando creemos la combinación de masas de colores. Basándome en estas medidas yo creé 6 capas de colores con un grosor de 7 milímetros cada uno, lo que da el total de 42 milímetros, que es un poco más del alto total que tiene el cortador. Esto es muy importante porque si el conjunto de masa os sale más pequeño que 37 milímetros o el alto de vuestro cortador, no vais a poder cortar los corazones. Necesitaremos también un rodillo con unos anillos guía de 7 milímetros, pero como yo no tengo, pues he utilizado unos de 5 y he añadido papel hasta sumar un total de 7 milímetros, que es lo que necesito que midiera cada masa. Esto es un poco lata, pero es que es esencial que toméis las medidas para que así las capas nos salgan de un grosor perfecto, para que luego cuando vayamos a cortarlo con el corazón quede perfectamente todos los colores dentro del cortador. Así que vamos a ir estirando todos los colores tal y como veis en la imagen. El ancho debería de tener al menos 13 centímetros. Y a continuación cada uno de ellos los vamos a ir metiendo en el frigorífico. Cuando ya tengamos todo hecho y estén refrigerados, vamos a cogerlos y los vamos a ir pegando uno a uno con la clara de huevo. He utilizado este tipo de pincel porque con los otros, que son de silicona, no estiraba bien la clara. Así que nada, esparcimos bien la clara y vamos pegando cada color uno encima de otro y los vamos presionando para que así se adhiera bien. Para asegurarnos que se quede perfectamente pegado le vamos a pasar sin presionar mucho el rodillo por encima un par de veces. Ahora le vamos a recortar e igualar los bordes. Ya estaría perfecto para proceder a hacer nuestros corazones. Para el siguiente paso tenemos que cortar unas tiras longitudinales con la profundidad de nuestro cortador
que en mi caso es de 14 milímetros. Nunca tengáis en cuenta el pliegue de metal porque de lo contrario os va a costar mucho desmordarlo. Tumbamos nuestro bloque de color y ya podemos proceder a cortar cada corazón. Se supone que en cada uno pues, nos saldrán 3 corazones. Lo ajustamos bien para que salga el color y ya presionamos y ya tenemos nuestro corazón de colores. Luego los vamos a ir apilando uno sobre otro, pero entre medias le vamos a poner clara de huevo para que se pegue bien. Y así vamos a ir superponiéndolos todos hasta que ya no nos queden o ponemos los que queramos hacer. Dependiendo de las galletas que queramos hacer, pues ponemos más o menos. Pero esta es la idea. Bueno, y ahora vamos a pasar a la práctica. Tenemos nuestro conjunto de colores, ponemos el cortador para ver justo lo que mide y ahí es donde marcamos con el cuchillo. Le hacemos una pequeña marca. Medimos exactamente lo que es y ahora ya vamos haciendo marcas de esa medida por todo nuestro mazacote de colores. Y ahora con un cuchillo pues los vamos cortando. Y ahora ya podremos sacar nuestros corazones arcoíris. Para pegarlos entre sí vamos a utilizar igual que antes clara de huevo y vamos apilándolos uno encima de otro, tal y como veis en la imagen. Una vez que ya lo tengamos unido, lo vamos a meter al refrigerador. Cogemos nuestra masa blanca y esto que ya se ha enfriado, vamos a hacer como una especie de churros y vamos a ir poniéndolos tal y como veis en la imagen. Una vez que ya lo hayamos envuelto por completo, lo que vamos a hacer es darle otra vuelta exactamente igual. Tenéis que ir dándole con la mano y haciéndolo rodar para que se vayan compactando todas las tiritas que hemos puesto. Es muy importante que hagáis esto de hacerlo rodar, ya que así se compactará toda la mezcla bien y quedará perfecto. Cuando ya lo tengamos con forma de cilindro, nos lo llevamos al frigorífico. Bueno, y este sería el resultado de lo que hemos querido conseguir. Ahora vamos a proceder a cortarlas. Más o menos, pues eso es un poco el grosor que queráis de galleta. Yo lo he hecho sobre centímetro, centímetro y medio. Para que me quedaran perfectamente redondas, la he ido cortando con un cortador, tal y como veis en la imagen. La masa sobrante podéis congelarla perfectamente para otra ocasión. Y ya horneamos a 180 grados unos 10-12 minutos y así es como nos quedarían. Chulas, ¿eh? Ahora con un poquito de pegamento comestible le vamos a pasar por todos los bordes y le vamos a poner unos sprinkles. Y así es como nos quedarían. Son chulas, ¿eh? Merece la pena el trabajo que tienen. Bueno, y ahora os voy a enseñar otra forma de decorarlas. Vamos a poner los sprinkles en un bol, vamos a coger el cilindro y le vamos a echar clara de huevo por toda la superficie. Lo cogemos y lo vamos a ir pegando todos los sprinkles en la superficie. Le vamos dando vueltecitas hasta que estén totalmente pegadas. Y ahora procedemos a hacerle los cortes, igual de centímetro, centímetro y medio, y las horneamos a 180 grados unos 10-12 minutos. Y así es como nos quedarían. Como veis, son otra forma de hacerlo totalmente diferente, ya que los sprinkles los ponemos antes de hornear. A mí personalmente me gusta más pegarlos después de hornear. Bueno, y ahora vamos a hacer otro tipo de galleta. Necesitamos estos cortadores.
Cogemos nuestra masa, la dividimos en 4 partes y las vamos utilizando pues según la vayamos necesitando. Para hacer esta galleta, estos son los pasos a seguir. Estiramos nuestra masa de galleta y los vamos cortando con nuestro cortador. Ahora vamos a coger unas piruletas. Yo en este caso, como quería que fuera un tono rosáceo, pues lo he cogido de fresa. Las vamos a despegar del palillo. Yo he utilizado un mortero, le he dado unos pequeños golpes y se separa súper fácil. También lo quería en color verde, así que he cogido una piruleta verde. Esta sabe a mojito y he hecho la misma operación. Y ahora lo que vamos a hacer es coger nuestras galletas, vamos a rellenar los huequitos de en medio y así es como las vamos a hornear. A 180 grados unos 10-12 minutos. Así es como nos quedaría. Para hacer esta cajita necesitaremos 4 galletas, así que vamos a ver cómo las cortamos. Para hacer esta es la misma técnica que cuando hicimos la de la piruleta de fresa, solo cambia la forma del cortador y el color interior. Bueno, y una vez que ya las hemos horneado, estos son los modelos que vamos ahora a decorar. Esta es la de la piruleta de fresa, esta es la de la piruleta de mojito, con la forma del corazón, y esto es para hacer los cofrecitos. O sea, vamos a necesitar corazones enteros y otros con el hueco en el centro. Para las decoraciones he utilizado diferentes colores en gel para teñir el fondant y los cortadores que ya habíamos utilizado antes. También necesitaremos fondant blanco, herramientas para modelar y estas plantillas de plástico para hacer una textura en el fondant. También necesitaremos algo de glasa para pegar las galletas y alguna decoración. Lo primero que vamos a hacer es la galleta cofre y para eso necesitamos 4 galletas, 2 que estén huecas y las vamos a ir montando tal y como veis en la imagen. Para decorar la tapa de la cajita yo he utilizado fondant. Esto es un poquito a gusto de cada uno, así que dejad volar vuestra imaginación y ponerle la decoración que más os guste. Como voy a utilizar fondant de colores, pues nada, no me queda otra que teñirlos. Esto que voy a utilizar ahora es un abecedario que viene en un cortapastas, de manera que puedes poner la palabra que quieras y lo puedes pasar a cualquier superficie blanda, que sea fondant, sea la galleta cuando está la masa cruda. En fin, la verdad que queda bastante bien, da muy buen resultado. En esta lo que vamos a hacer es poner el fondant sobre el corazón, le vamos a pintar todo el borde con pegamento comestible y le vamos a echar unos sprinkles por encima, de manera que queda así de bonita.
Para estas otras vamos a modelar dos pequeñas palomas y vamos a simular como que se están dando un beso. Y por el borde le vamos a pintar con pegamento y sprinkle por encima. Queda súper chula. Esta otra vamos a simular una piñata, vamos a poner dos con cristal verde y vamos a meterle sprinkle y lo vamos a pegar. Y así queda súper divertida ya que se ve a través del cristalito. Bueno, y así es como me han quedado. Como veis hay una gran variedad. Estas que tenemos aquí son las de los cofres que le he echado dentro corazoncitos de azúcar y quedan bastante chulas, le podéis echar lo que queráis. Esta otra que es como si fuera una piñata, que están sueltas dentro, la mueves y se mueve todo completamente. Luego esta que es como un joyerito que le he puesto un anillo dentro, es súper chulo, súper cookie, me encanta, es muy cursi. Y bueno, luego hay pues diferentes decoraciones con fondant que bueno, como ya os decía, pues os va surgiendo la inspiración según lo vais haciendo. Así que bueno, es un poco a gusto de cada uno, eso no tiene por qué ser igual, sigo el paso a paso, no, es pues como te gusta a ti en ese momento. Bueno amigos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor regaladme un like. Y si queréis ver más recetas como esta, suscribiros a mi canal. Gracias y hasta pronto.